Imagina el cielo nocturno de África. Hace miles de años, cuando aún no existía la luz eléctrica y las estrellas ardían más brillantes que joyas sobre el terciopelo negro del cielo. En este profundo silencio de la noche africana, al amparo de la bóveda estrellada, un viejo sabio de la tribu Dogon se sienta y cuenta sin prisas a su joven aprendiz los misterios de una estrella lejana, una estrella que el ojo humano no puede ver, pero que, según los ancestros, baila su lenta danza en el vacío cósmico desde hace muchos miles de años. Les doy la bienvenida, mis queridos oyentes, a este acogedor rincón de la trasnochada Internet, y les invito a que escriban en los comentarios de qué ciudad son y qué hora es donde están escuchando esta historia. Esta noche nos embarcaremos en un viaje extraordinario al corazón de África Occidental, al pueblo Dogon, cuya sabiduría ancestral desafía nuestra comprensión de la historia humana y nos hace preguntarnos si alguna vez no estuvimos solos en el universo. Esta es una historia de estrellas, mitos y conocimientos misteriosos que aparentemente no deberían haber existido en las mentes de personas que vivieron mucho antes de que se inventaran los telescopios. Empecemos nuestro viaje con un hombre llamado Robert Temple. Imaginemos a un erudito de los años 70 del siglo XX, inclinado sobre textos antiguos y registros etnográficos. En sus manos hay páginas llenas de descripciones de las creencias del pueblo Dogon de África, y con cada línea que lee, su asombro no hace más que crecer. Lo que descubre en estos registros es tan increíble que al principio no puede creer lo que ven sus ojos. Los Dogones son un pueblo que vive en una zona llamada Bandiagara, en Malí, en el corazón de África Occidental. Sus casas, construidas con arcilla y piedra, se aferran a salientes rocosos como nidos de golondrinas. Aquí, entre rocas rojas y baobabs, bajo el sol abrasador de África, el asombroso conocimiento de las estrellas se ha transmitido de generación en generación durante siglos. Robert Temple, estudiando los escritos de los etnógrafos franceses Marcel Grioli y Germain Dieterlen, que vivieron muchos años entre el pueblo Dogon y registraron sus mitos, descubrió algo extraordinario. Los Dogones conocían la existencia de una estrella que no se ve a simple vista. Esta estrella es compañera de la brillante Sirio, la estrella más visible de nuestro cielo nocturno.
la llamaban Po Tolo, que significa semilla de Po. Una semilla diminuta, pero increíblemente importante. Pero esto solo fue el principio de descubrimientos asombrosos. Los dogones no solo conocían la existencia de esta estrella invisible, sino también sus propiedades, que la ciencia europea no descubrió hasta los siglos IX y XX. Decían que Po Tolo era la más pequeña y pesada de todas las estrellas, que estaba hecha de un metal especial llamado sagal, que no se encontraba en la Tierra, y que giraba alrededor de Sirio en 50 años. Imagínese el asombro de Temple cuando comparó estos antiguos conocimientos con los hallazgos de la astronomía moderna. Sirio B, así llaman los astrónomos a la compañera de Sirio. Es efectivamente una enana blanca, una estrella de increíble densidad. Una cucharadita de su materia pesaría varias toneladas y, efectivamente, su período orbital alrededor de Sirio es de unos 50 años. Pero, ¿cómo podían saber esto los antiguos africanos? Temple se adentró cada vez más en el laberinto de los mitos Dogon y descubrió correspondencias cada vez más sorprendentes. Los Dogon sabían que la órbita de Po Tolo era elíptica, con Sirio en uno de los puntos focales de esta elipse, un conocimiento que la humanidad solo había adquirido gracias a Kepler en el siglo XVII. En sus dibujos rituales representaban esta órbita, mostrando la relación correcta entre las estrellas. Pero ni siquiera eso bastaba. Los Dogon hablaban de una tercera estrella en el sistema de Sirio, una estrella a la que llamaban Ya Tolo, la estrella de las mujeres. En el año 1976, cuando Temple publicó la primera edición de su libro El misterio de Sirio, la existencia de esta tercera estrella aún no había sido confirmada por la ciencia. Los astrónomos sospechaban su presencia, pero no podían observarla. Hasta 1992 no se confirmó definitivamente la existencia de Sirio C. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un pueblo africano que no disponía de telescopios ni otros instrumentos astronómicos podía conocer estrellas invisibles y sus órbitas? Temple propuso una hipótesis que a muchos de sus contemporáneos les pareció descabellada. Estos conocimientos fueron transmitidos al pueblo Dogon por seres inteligentes del sistema de Sirio, que visitaron la Tierra hace unos 5.000 años. Según los mitos Dogon, estas criaturas se llaman Nomo. Imagina a estos misteriosos visitantes tal y como los describe la tradición Dogon. Criaturas altas y gráciles,
más parecidas a peces que a humanos. Respiran agua y llevan cascos transparentes llenos de líquido. Los Dogon los llaman maestros del agua y mentores, y dicen que fueron los Nomo quienes enseñaron a sus antepasados todo lo que saben sobre las estrellas, la agricultura y la artesanía. Los mitos cuentan que los Nomo llegaron a la tierra en una gran arca que descendió del cielo con un estruendo ensordecedor, similar al rugido de los motores de los reactores modernos. Al aterrizar, el arca dejó un rastro que los Dogon comparan con una sandalia de cobre y resbaló en el barro, formando el lago Dibo. Los Dogon distinguen entre el arca propiamente dicha, el vehículo de aterrizaje, y una gran nave interestelar que permaneció en órbita y parecía una nueva estrella de la Tierra. El propósito de la visita de Nomo, según las leyendas Dogon, era repoblar la Tierra con vida inteligente. Transmitieron sus principios vitales a los humanos, compartieron sus conocimientos e incluso compartieron su carne para alimentar a los primeros humanos. Pero lo más intrigante de estos mitos es que los Nomo, según los Dogon, se supone que volverán. Quizá estén esperando a que la civilización de la Tierra alcance un nivel de desarrollo en el que un nuevo contacto sería seguro para ambas partes. Temple empezó a buscar rastros de ese conocimiento en otras culturas antiguas y descubrió sorprendentes paralelismos. En el antiguo Egipto, Sirio ocupaba un lugar central en la religión y el calendario. Los egipcios lo llamaban Sothis y lo asociaban a la diosa Isis. Los egipcios reservaban 70 días, durante los cuales Sirio permanece invisible en el cielo, para embalsamar a los muertos. ¿Es una coincidencia? Aún más sorprendentes eran las conexiones entre los mitos egipcios y el conocimiento Dogon de la naturaleza dual de Sirio. En la mitología egipcia, Isis y su hermana Neftis podrían simbolizar la Sirio A visible y la Sirio B invisible. Los egipcios, como los dogones, creían que las almas de los muertos iban al sistema de Sirio. Temple también llamó la atención sobre la gran esfinge. Conjeturó que originalmente no era la estatua de un león con cabeza humana, sino la representación de un perro, el animal sagrado del dios Anubis, guía de las almas al más allá. Las huellas de la erosión del agua en la esfinge indican su antigüedad y que estuvo rodeada de agua, tal vez un foso protector, lo que sería lógico
para anfibios como Nomo. También las grandes pirámides de Giza, en opinión de Temple, podrían haber sido construidas no solo por humanos. En sus proporciones están codificadas constantes matemáticas y parámetros del sistema de Sirio, incluidas las masas relativas de las 3 estrellas. Las pirámides fueron erigidas en la llamada Era del Contacto, el periodo comprendido entre hace 5.000 y 3.000 años, cuando, según la hipótesis de Temple, la Tierra experimentó una interacción activa con la civilización de Sirio. Pero los paralelismos egipcios son solo la punta del iceberg. Temple encontró vestigios del conocimiento del sistema de Sirio en las mitologías de muchos pueblos diferentes. En la antigua Mesopotamia existían leyendas sobre Oannes, una criatura anfibia inteligente que salió del mar y enseñó a la gente las artes y las ciencias. A Oannes se le representaba con cola de pez, lo que se asemeja notablemente a las descripciones de Nomo, el dios sumerio, Enki, que vivía en las aguas subterráneas de Abzu. También podría ser un eco del recuerdo de los mentores acuáticos de la humanidad. Los Anunnaki, los 50 grandes dioses de la mitología sumeria, llevaban el número 50, que Temple asocia con el período de 50 años de la revolución de Sirio B. Incluso en la lejana Grecia, Temple encontró ecos de la tradición de Sirio. El mito de los argonautas habla del barco Argo con 50 héroes. De nuevo, el número sagrado 50. Cerbero, el guardián del inframundo, se representaba originalmente con 50 cabezas, lo que le convertía en el análogo griego del Anubis egipcio. Los hallazgos de templos en el ámbito de los antiguos centros oraculares griegos son especialmente interesantes. La ubicación de lugares como Delfos, Dodona, Siva y Tebas forma una compleja red geodésica, las llamadas octavas geodésicas. Esto indica que los antiguos poseían conocimientos geográficos y geodésicos avanzados que, según las ideas modernas, no deberían haber estado a su alcance. La tradición pitagórica, arraigada en el saber egipcio y babilónico, conservaba información astronómica secreta. El intervalo pitagórico, igual aproximadamente a 1 y 13 milésimas, está extrañamente relacionado con la constante de estructura fina de la física y codificado en las dimensiones de las pirámides egipcias. En el siglo V de Christus, el neoplatónico Proclus demostró un profundo conocimiento cosmológico al afirmar la existencia de cuerpos celestes invisibles y sus órbitas.
creía que los dioses habían transmitido conocimientos astronómicos a los antiguos pueblos de Oriente Próximo. Un sorprendente presagio de las ideas modernas sobre el paleocontacto. Incluso en China, Temple encontró paralelismos intrigantes. Fuxi y Nuiwa, los míticos fundadores de la civilización china, eran representados con colas entrelazadas y sosteniendo herramientas de agrimensor, una escuadra de carpintero y una brújula. Los dragones chinos pueden haber sido una evolución de las imágenes anfibias de los fundadores de la civilización. Pero los conocimientos de los Dogon sobre Sirio son solo una parte de su asombrosa cosmología. Sabían que la Tierra gira sobre su eje y da la vuelta al Sol en 365 días. Sabían que la Luna describe una espiral cónica y que el Sol gira sobre su eje. Los Dogon conocían las 4 lunas más grandes de Júpiter y los anillos de Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Además, conocían otros 226 sistemas estelares y la forma espiral de la Vía Láctea. Según Temple, los Dogon demostraron conocimientos de biología molecular, física nuclear y fisiología humana, incluida la comprensión de las funciones de los glóbulos rojos y blancos. Pero incluso los descubrimientos más asombrosos rara vez quedan sin respuesta por parte de los escépticos. Y la historia de los Dogon no fue una excepción. Cuando en 1976 Robert Temple publicó su Misterio de Sirio, la comunidad científica recibió su hipótesis con bastante desconfianza. Imagínense el ambiente de aquellos años, la Guerra Fría en pleno apogeo, la carrera espacial entre las superpotencias, y de repente un investigador declara que el pueblo africano sabe desde hace miles de años lo que la ciencia europea ha descubierto hace muy poco, y lo sabe gracias al contacto con extraterrestres. Hablar de extraterrestres en los años 70 del siglo XX, en un entorno científico serio, era de mala educación. Los amigos de Temple empezaron a rehuirle, y algunos colegas directamente evitaron reunirse con él. Pero peor aún, Temple se enfrentó a lo que podría llamarse una oposición activa. Afirma que algunos servicios secretos, especialmente los estadounidenses, se mostraron inexplicablemente hostiles a su trabajo. Se le negó la afiliación a asociaciones profesionales. Se le negaron puestos de trabajo y ganancias, como si alguien no quisiera que sus ideas se difundieran ampliamente. Temple llegó incluso a especular con la posibilidad de que la CIA estuviera influida
por agentes soviéticos que pretendían mantener el monopolio en el campo de la investigación de fenómenos anómalos. Suena casi como el argumento de una novela de espías, ¿verdad? Pero en aquellos años, cuando toda idea insólita podía percibirse como parte de un juego geopolítico mayor, tales sospechas no parecían tan increíbles. Sin embargo, el libro de Temple encontró un público. Los movimientos culturales alternativos, especialmente el movimiento New Age, acogieron con entusiasmo sus ideas. En los años 70 y 80, cuando la gente buscaba activamente alternativas a los puntos de vista científicos y religiosos tradicionales, la historia de los antiguos astronautas cayó en terreno fértil. Y con la llegada de Internet, el libro cobró una segunda vida, convirtiéndose en objeto de interminables debates en foros y blogs. Pero paralelamente a la creciente popularidad de las ideas de Temple, se desarrollaron sus críticas científicas. Uno de los primeros opositores serios fue el famoso astrónomo y divulgador científico Carl Sagan. En sus escritos, Sagan no negaba que los dogones pudieran poseer conocimientos astronómicos inusuales. Estaba de acuerdo en que era improbable que estos conocimientos hubieran surgido por sí solos y que debían proceder de una civilización más avanzada. Pero, ¿qué tipo de civilización? Sagan supuso que esta civilización era terrestre. En su opinión, los casos aparentemente interesantes tienen explicaciones alternativas perfectamente razonables, o están mal relatados, o son simplemente evasiones, engaños y tergiversaciones. En otras palabras, Sagan creía que, o bien los dogones habían adquirido sus conocimientos de viajeros y misioneros europeos, o bien sus conocimientos habían sido exagerados o malinterpretados por los exploradores. Esta crítica se vio fuertemente respaldada por los trabajos del antropólogo belga Walter van Beek, que realizó sus propias investigaciones de campo entre el pueblo dogón. Los resultados de su trabajo fueron muy decepcionantes para los partidarios de la teoría del paleocontacto. Van Beek declaró que no encontró pruebas de que los dogones conocieran la naturaleza dual de Sirio, su densidad, o el período de 50 años de circulación del satélite invisible. Además, los dogones, que no pertenecían al círculo del etnógrafo francés Marcel Griaule, nunca habían oído hablar de Siki Tolo o Potolo, los nombres míticos de las estrellas del sistema de Sirio. Este descubrimiento puso en duda la validez de toda la información obtenida
por Griola y su colega Germain Dieterlen. Se ha sugerido que estos investigadores podrían haber distorsionado involuntariamente la información en el proceso de registrarla e interpretarla. Imaginemos la situación. Un etnógrafo europeo, sincero en su deseo de comprender y preservar la cultura africana, habla con los lugareños a través de un intérprete. Se mencionan estrellas visibles, pero un investigador ya familiarizado con los descubrimientos astronómicos modernos podría malinterpretar estas referencias como prueba de conocimientos sobre cuerpos celestes invisibles. El objetivo de Griaule era liberar el pensamiento africano. La noble tarea de mostrar la riqueza y profundidad de las tradiciones africanas al mundo europeo. Pero en la consecución de este objetivo, pudo haber atribuido involuntariamente a los Dogon conocimientos que no poseían, o haber presentado su cosmología de forma más sistematizada de lo que realmente existía. Los críticos también han propuesto la llamada versión de los misioneros. Según esta hipótesis, los dogones podrían haber recibido conocimientos astronómicos de misioneros cristianos en los años 20 del siglo XX, justo en la época en que se escribía mucho sobre Sirio B en la literatura popular. El descubrimiento de esta estrella en el siglo XIX y sus propiedades inusuales atrajeron realmente la atención tanto de los científicos como del público en general. Sin embargo, esta versión tampoco está exenta de puntos débiles. Los críticos de la hipótesis de los misioneros señalan con razón que si hubieran recibido conocimientos de los europeos, los dogones habrían informado de 9 satélites de Júpiter y no de 4, porque en aquella época ya se conocían más lunas de este planeta. Además, la forma espiral de nuestra galaxia no se descubrió hasta mediados del siglo XX, mucho más tarde de la supuesta época del contacto con los misioneros. Pero los descubrimientos más dolorosos esperaban a los investigadores de la cultura Dogon en el campo de la antropología cultural. El científico ruso P.A. Kutsenkov demostró en sus trabajos que la imagen de los Dogon, creada en la literatura etnográfica, especialmente por la escuela de Griaule, no solo distorsionaba las ideas sobre su cultura real, sino que incluso llevaba a la deformación de su percepción por parte de los propios Dogon. Imagínese esta extraña situación. Un pueblo que vive su vida tradicional se encuentra de repente con que el mundo entero sabe de él gracias a un misterio astronómico del que la mayoría de ellos nunca ha oído hablar. Los dogones cultos de hoy expresan a menudo
su irritación por el bombo que se da al misterio astronómico, porque oculta su verdadera mitología, sus ricas tradiciones artísticas, su compleja estructura social y los verdaderos problemas a los que se enfrentan en el mundo moderno. La situación se vio agravada por las actividades de diversas misiones culturales, incluidos los programas de la UNESCO, que, según los críticos, contribuyeron a la reproducción artificial de prácticas perdidas para atraer a los turistas. A menudo, estas prácticas no se basaban en la tradición viva, sino en descripciones publicadas por investigadores, lo que creaba una especie de bucle de retroalimentación entre los textos eruditos y la realidad. Este fenómeno no es exclusivo de los Dogon. En antropología se conoce como efecto observador, una situación en la que el propio proceso de estudio de una cultura la modifica. Pero en el caso de los Dogon, este efecto se vio reforzado por la fama internacional y el halo místico que rodeó a su cultura gracias a la teoría del paleocontacto. Erich von Däniken, otro conocido defensor de la idea del astronauta ancestral, también fue criticado por no ser suficientemente riguroso en su aproximación a los hechos. Los críticos le acusaron de falsificar algunas de las pruebas, como la publicación de fotografías de cerámicas con imágenes de platillos volantes que habían sido realizadas por un alfarero al que había encargado especialmente el libro. Tales revelaciones han ensombrecido todo el campo de la investigación sobre paleocontactos, haciendo que muchos científicos se muestren aún más cautelosos ante cualquier afirmación de influencia extraterrestre en el desarrollo de las civilizaciones humanas. Pero Robert Temple no se dio por vencido. Cuando en 1992 se confirmó finalmente la existencia de Sirio C, la tercera estrella del sistema, sobre la que escribió en los años 70, basándose en las leyendas Dogon, lo tomó como una confirmación convincente de la corrección de su hipótesis. Mis predicciones eran estrictamente científicas y absolutamente concretas, afirmaba, y este descubrimiento, en su opinión, hacía ridículos los intentos de refutar su teoría. Sin embargo, la comunidad científica tomó esta confirmación con mucho menos entusiasmo. Los escépticos señalaron que la existencia de un tercer componente en el sistema de Sirio fue sospechada por los astrónomos ya en los años 60 del siglo XX, basándose en el análisis de las perturbaciones orbitales. Y Temple pudo extraer esta información de la literatura científica de la época, para luego encontrar los elementos pertinentes en la mitología Dogon.
La controversia en torno al enigma Dogon continúa hoy en día. Por un lado, se acumulan cada vez más pruebas de que muchas afirmaciones sobre conocimientos inusuales de los dogones pueden ser el resultado de interpretaciones inexactas o distorsiones culturales. Por otro lado, algunos aspectos de su cosmología tradicional siguen siendo misteriosos y mal explicados por las teorías convencionales de la difusión cultural. Tal vez la verdad, como suele ocurrir, se encuentre en algún punto intermedio. Los Dogon tienen una rica y compleja tradición mitológica en la que las estrellas desempeñan un papel importante. Pero convertir esta tradición en una prueba de paleocontacto puede ser el resultado de superponer conocimientos científicos modernos a símbolos y metáforas ancestrales. Y sin embargo, hay algo sutilmente misterioso en esta historia. Al sentarse bajo un cielo estrellado y contemplar la brillante Sirio, uno no puede evitar preguntarse: ¿y si los antiguos realmente sabían más de lo que creemos? ¿Y si las profundidades de la memoria humana guardan ecos de acontecimientos tan antiguos e insólitos que simplemente no podemos interpretarlos correctamente? Pero volvamos al propio Robert Temple y a sus asombrosos descubrimientos en textos antiguos y mitologías. Al fin y al cabo, la historia de los Dogon no es más que un hilo de un inmenso tapiz que empezó a tejer, estudiando las huellas de posibles paleocontactos en culturas de todo el mundo. Y cuanto más se adentraba en este laberinto de conocimientos antiguos, más sorprendentes coincidencias descubría. Imagina una tranquila tarde en una biblioteca mientras Temple se inclina sobre las amarillentas páginas de antiguos textos egipcios. A la luz parpadeante de la lámpara de mesa, los jeroglíficos cobran vida ante él y hablan de dioses que proceden de las estrellas. Sirio, Sothis para los egipcios, era algo más que una estrella brillante en el cielo. Era una luminaria sagrada con la que estaba relacionado todo el sistema religioso y calendárico de una de las mayores civilizaciones de la antigüedad. 70 días al año, Sirio permanece invisible en el cielo egipcio. El periodo en que la estrella sale con el sol y se pierde en sus rayos. Y eran 70 días, según la tradición, los asignados por los egipcios para embalsamar a los faraones muertos. ¿Un accidente? Temple no lo creía así. Vio una profunda conexión entre el ciclo de invisibilidad de Sirio y las ideas de los egipcios
sobre el viaje del alma al más allá. Pero el descubrimiento más intrigante le aguardaba cuando estudió la Gran Esfinge. En opinión de Temple, este guardián silencioso de la meseta de Giza guarda un secreto mucho más antiguo de lo que se cree. Tras estudiar detenidamente las huellas de la erosión en el cuerpo de la esfinge, llegó a la conclusión de que originalmente no era la estatua de un león con cabeza humana, sino la imagen de un perro, animal sagrado del dios Anubis, guía de las almas al reino de los muertos. Según Temple, el rostro humano de la esfinge se esculpió mucho después, cuando ya se había olvidado el significado original del monumento. Y el patrón de erosión sugiere que durante mucho tiempo la estatua estuvo rodeada de agua, quizá un foso protector. ¿Por qué necesitaban los antiguos constructores una barrera de agua alrededor de la estatua de piedra? Temple supuso que tenía que ver con la naturaleza anfibia de aquellos a quienes estaba dedicado el monumento. Las grandes pirámides de Giza tampoco pasaron desapercibidas para el investigador. En sus proporciones y tamaños encontró constantes matemáticas codificadas relacionadas con el sistema de Sirio. Las proporciones de las alturas y las bases de las pirámides, según sus cálculos, reflejan las masas relativas de 3 estrellas de este sistema. Es como si los antiguos arquitectos hubieran dejado en la piedra un mensaje sobre soles lejanos, invisibles para el ojo humano. La época de construcción de las pirámides, hace unos 4.500 años, se sitúa precisamente en esa era de contacto que Temple definió como el período comprendido entre 5 y 3 milenios antes de Cristo. Fue entonces, según su hipótesis, cuando la Tierra experimentó una interacción activa con una civilización del sistema sirio. Pero las pirámides y la esfinge no son los únicos misterios del antiguo Egipto. Temple llamó la atención sobre los famosos mapas de Piri Reis, un almirante turco del siglo XVI que afirmaba haber basado su trabajo cartográfico en fuentes antiguas. Estos mapas representaban con notable exactitud el contorno de la Antártida, un continente que no se descubrió oficialmente hasta el siglo XIX y que se representaba sin la cubierta de hielo que había tenido millones de años antes. ¿Cómo podían los antiguos cartógrafos conocer la existencia y la forma de un continente oculto bajo muchos kilómetros de hielo? Temple lo consideró una prueba más de que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos cuyo origen
va más allá de las ideas convencionales de la historia humana. Temple observó que las civilizaciones egipcia y mesopotámica surgieron casi simultáneamente, como de la nada. Ayer, en términos históricos, la gente vivía en asentamientos primitivos, cazando y recolectando, y mañana construían ciudades, inventaban la escritura, creaban complejos sistemas religiosos y demostraban profundos conocimientos astronómicos. Tal salto en el desarrollo, creía el investigador, indica una influencia externa o un origen común de estas culturas. En la antigua Grecia, las huellas de la tradición de Sirio eran aún más veladas, pero no menos intrigantes. El mito de los argonautas, por ejemplo, habla de la nave Argo con 50 héroes, el mismo número sagrado que se asocia con el periodo de la revolución de Sirio B. En la tradición griega, Isis estaba asociada a este mismo barco, lo que crea un vínculo directo entre la diosa egipcia de Sirio y el mito griego del viaje en busca del vellocino de oro. Circe, la hechicera de la Odisea, llevaba un nombre que significaba halcón, el ave sagrada del dios egipcio Horus, símbolo de la resurrección y el renacimiento. Y Hécate, la diosa de la magia y las encrucijadas, cuyo nombre significa 100, se identificaba con Sotis, el nombre griego de Sirio. Los 100 podrían simbolizar el ciclo doble de 50 años de la circulación del satélite invisible. A Templa le llamaron especialmente la atención los descubrimientos relacionados con la ubicación de los antiguos centros oraculares griegos. Lugares sagrados como Delfos, Dodona, Siwa en Egipto y Tebas forman una compleja red geométrica en el mapa, las llamadas octavas geodésicas. Las distancias entre ellos se correlacionan como intervalos musicales, creando una especie de música geográfica del mundo antiguo. Este descubrimiento indica que los constructores de los centros de Oracul tenían conocimientos geodésicos precisos y comprendían el tamaño y la forma de la Tierra. Es como si estuvieran creando un sistema de comunicación planetaria basado en principios geométricos que hoy apenas empezamos a comprender. Estos centros estaban asociados a los llamados ómphalos, piedras sagradas que simbolizaban el ombligo del mundo. Temple sugirió que la ubicación de los ómphalos podría estar relacionada con el nombre tácito de Dios en la tradición judía, Jehová, que consta de 7 sonidos vocálicos, cada uno de los cuales
correspondía a un centro oracular concreto. La tradición pitagórica, profundamente arraigada en el saber egipcio y babilónico, ha conservado constantes matemáticas sorprendentes. El intervalo pitagórico, igual aproximadamente a 1 entero y 13 milésimas, está extrañamente relacionado con la constante de estructura fina de la física moderna, la constante fundamental que define la interacción del campo electromagnético con la materia. Esta partícula de Pitágoras, igual aproximadamente a 0 y 13 centésimas, no solo está codificada en las dimensiones de las pirámides egipcias, sino que también refleja el grado de libertad del electrón en el átomo. ¿Cómo podían los antiguos griegos conocer las propiedades cuánticas de la materia 2500 años antes de su descubrimiento por la ciencia moderna? El neoplatónico Proclus, que vivió en el siglo V de demostró un conocimiento cosmológico verdaderamente notable. Defendió la existencia de cuerpos celestes invisibles, satélites de planetas y de órbitas invisibles, es decir, las órbitas de estos cuerpos. 1500 años antes de la invención del telescopio, Proclus hablaba de cosas que los astrónomos solo han podido confirmar en la época moderna. Proclus también creía que los dioses habían transmitido conocimientos astronómicos a los antiguos pueblos de Oriente Próximo. Un sorprendente presagio de las modernas teorías del paleocontacto. Su obra pudo influir en el gran Kepler, que descubrió las leyes del movimiento planetario. Es posible que Kepler se inspirara no solo en observaciones, sino también en textos antiguos que conservan ecos de una sabiduría olvidada. Incluso en la lejana China, Temple encontró paralelismos intrigantes. Fuxi y Nuiwa, los míticos fundadores de la civilización china, aparecían representados con colas de serpiente entrelazadas, señal inequívoca de su naturaleza anfibia. En sus manos sostenían una escuadra de carpintero y un compás, las herramientas de los topógrafos, lo que indica su asociación con la medición precisa y la cartografía. China tenía grandes programas geodésicos a una escala superior a las octavas mediterráneas. Por ejemplo, las mediciones del astrónomo chino Yixing en el siglo VIII para determinar el tamaño de la Tierra se llevaron a cabo con una precisión asombrosa. Los dragones chinos, tan importantes en la mitología local, pueden haber sido una evolución de las imágenes de los muy anfibios fundadores de la civilización. Todos estos descubrimientos llevaron a Temple a reflexionar sobre la naturaleza de la vida inteligente
en el universo. Sostuvo que la inteligencia no tiene por qué evolucionar solo en tierra. Los océanos cubren la mayor parte de la superficie de los planetas, y las formas de vida anfibias pueden ser incluso más comunes que las terrestres. El gnomo de los Dogon, el Oannes de los mesopotámicos y los dioses del agua de diversas culturas conservan probablemente el recuerdo de contactos reales con habitantes inteligentes de mundos acuáticos. Pero Temple fue aún más lejos en su pensamiento. Creía que el contacto con civilizaciones extraterrestres no solo era posible, sino inevitable. Pero para que esto ocurra, la humanidad debe abandonar los estrechos prejuicios religiosos y las estrechas visiones nacionales en favor de una perspectiva verdaderamente cósmica. Debemos estar preparados psicológica y espiritualmente para ese contacto. Tal vez, especuló el investigador, las civilizaciones alienígenas estén esperando a que la humanidad de la Tierra alcance un cierto nivel de madurez en el que el contacto sea seguro para ambas partes. Tal vez nuestros logros espaciales, lanzamiento de satélites, vuelos a la Luna, envío de estaciones automáticas a planetas lejanos, sean señales de que estamos preparados para una mayor interacción. Temple llegó a preguntarse si su propio libro no sería una especie de señal que podría desencadenar un mecanismo para restablecer el antiguo contacto. Al fin y al cabo, si en algún lugar del sistema sirio hay realmente seres inteligentes observando el desarrollo de la civilización terrestre, la publicación de una obra sobre sus visitas anteriores podría ser una señal de que la humanidad está preparada para una nueva etapa de interacción. Y así llegamos al meollo de esta asombrosa historia. La cuestión de qué significa todo esto para nosotros, que vivimos en el siglo XXI, bajo los mismos cielos estrellados que los antiguos egipcios, dogonios y filósofos griegos contemplaron hace miles de años. Imagina por un momento, sales de tu casa en una tarde tranquila, levantas los ojos al cielo y ves el punto brillante de Sirio. Y de repente se da cuenta de que puede estar mirando no solo a una estrella lejana, sino al hogar de una civilización que una vez tocó nuestro mundo. Temple creía que su trabajo no era solo un estudio académico, sino un mensaje para el futuro. Especuló que el lanzamiento de naves espaciales, como la Voyager, que había viajado por el espacio interestelar en los años 70, podría haber sido una llamada de atención
a los antiguos observadores. Tal vez, en algún lugar del sistema Sirio, seres inteligentes estén observando nuestros primeros y tímidos pasos en el espacio y esperando el momento oportuno para reanudar el contacto. Pero, ¿qué significa el momento adecuado? Temple creía que no era solo una cuestión de desarrollo tecnológico, sino también de madurez espiritual de la humanidad. Debemos aprender a vernos no como los únicos seres inteligentes del universo, sino como parte de una comunidad cósmica mucho más amplia. Esto exige abandonar los estrechos prejuicios nacionalistas y religiosos en favor de una mentalidad verdaderamente planetaria y luego cósmica. Curiosamente, los propios Dogon se encuentran hoy en una situación muy difícil debido a la fama mundial que les ha proporcionado la teoría de Temple. Los representantes cultos modernos de este pueblo expresan a menudo su descontento con la forma en que se ha presentado su cultura al mundo. El bombo publicitario en torno al misterio astronómico oculta la riqueza de sus verdaderas tradiciones. El arte de la talla de madera, complejas danzas rituales, una profunda filosofía de la relación entre el hombre y la naturaleza, y estructuras sociales que se han desarrollado a lo largo de los siglos. Se produjo una situación paradójica. El intento de exaltar la sabiduría ancestral de los Dogon condujo a una distorsión de su cultura viva. Las agencias turísticas empezaron a organizar viajes a los pueblos que conocen los secretos de Sirio, y los lugareños reproducían a veces rituales ancestrales, basados no en sus propias tradiciones, sino en descripciones de libros de exploradores europeos. De este modo, la ciencia de la cultura empezó a influir en la propia cultura, creando un extraño bucle de retroalimentación entre texto y realidad. Los programas de patrimonio cultural de la UNESCO, con todas sus buenas intenciones, contribuyeron a veces a este proceso, apoyando la reproducción de prácticas perdidas, reconstruidas a partir de descripciones etnográficas publicadas. Parecía que los Dogon aprendían su propia cultura a partir de libros escritos por eruditos europeos. Esta situación plantea la cuestión de lo compleja que es la relación entre ciencia y cultura, entre el intento de comprender el pasado y el impacto de esa comprensión en el presente. Quizá el enigma Dogon no sea solo una pregunta sobre de dónde sacaron sus conocimientos astronómicos, sino también una lección sobre cómo nuestras percepciones de la antigüedad
moldean la modernidad. Pero dejemos a un lado estas complejas cuestiones de antropología cultural y volvamos al punto principal. ¿Y si Temple tuviera razón? ¿Y si en algún lugar, a 8 años, luz y medio de distancia, en el sistema de la estrella más brillante de nuestro cielo, existe realmente una civilización que visitó la Tierra? ¿Y si los antiguos mitos de dioses venidos del cielo no fueran producto de la imaginación humana, sino recuerdos deformados por el tiempo de hechos reales? Temple insistió en que la humanidad no debe verse a sí misma como un objeto de caridad cósmica. Tenemos nuestro propio valor y singularidad. Nuestro planeta, con su increíble biodiversidad, nuestra capacidad creativa, nuestra música, nuestra poesía, nuestros intentos de comprender el universo. Todo ello nos convierte en interlocutores interesantes para el diálogo cósmico, no solo en pupilos de civilizaciones más avanzadas. Quizá sean nuestros defectos y contradicciones, nuestra lucha entre el bien y el mal, nuestra capacidad tanto para el gran amor como para el odio destructivo, lo que nos hace únicos en el universo. Somos una civilización joven que está aprendiendo a comprender su lugar en el cosmos, y eso tiene su propia belleza y valor. Sirio sigue brillando en nuestros cielos como hace miles de años sobre las aldeas Dogon, las pirámides egipcias y los templos griegos. Los astrónomos modernos estudian este sistema estelar con potentes telescopios y descubren cada vez más detalles sobre su estructura. Ahora sabemos que Sirio A es una estrella joven y caliente, casi 2 veces más masiva que nuestro Sol. Sirio B es en realidad una enana blanca, el vestigio de una estrella que fue gigante pero que se ha reducido al tamaño de la Tierra, conservando una masa comparable a la del Sol. Sirio C, cuya existencia se confirmó en los años 90 del siglo XX, sigue siendo el componente menos estudiado del sistema. Se trata de una enana roja, mucho más pequeña y fría que sus 2 vecinas brillantes. ¿Podría haber planetas en un sistema estelar tan complejo? La astronomía moderna no descarta esa posibilidad, aunque las condiciones que se darían allí serían bastante exóticas. La búsqueda de vida extraterrestre se realiza ahora con los instrumentos más modernos. El telescopio espacial Kepler ha descubierto miles de exoplanetas, algunos de los cuales se encuentran dentro de la zona habitable de sus estrellas. Los proyectos SETI
escuchan el cosmos en busca de señales artificiales. Y quién sabe, quizá algún día escuchemos un mensaje del sistema sirio. Mientras tanto, solo podemos reflexionar sobre estas posibilidades bajo el cielo estrellado. Y hay algo hermoso e importante en estas reflexiones, independientemente de que la hipótesis de Temple sea correcta o errónea. Al fin y al cabo, la mera capacidad de los seres humanos de mirar a las estrellas y cuestionarse su lugar en el universo ya es un milagro. La capacidad de crear mitos que intentan explicar nuestros orígenes y propósitos. La capacidad de soñar con conocer a otros seres inteligentes. Todo ello nos hace únicos, por lo que sabemos, en todo el cosmos. Los Dogon dicen en sus mitos que los Nomo volverán. Pero quizá lo más importante no sea si realmente volverán, sino que sigamos mirando al cielo con esperanza y curiosidad, que no hemos perdido la capacidad de maravillarnos y soñar, que en algún lugar de nuestro corazón sepamos que no estamos solos en el universo, aunque aún no hayamos conocido a nuestros vecinos cósmicos. La historia de los Dogon y Sirius es, ante todo, una historia sobre la búsqueda humana de sentido, sobre el intento de comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos, el deseo de encontrar nuestro lugar en el cosmos infinito. Y tanto si fuimos visitados por anfibios inteligentes de un sistema estelar Hóbula, como si no. Esta búsqueda es lo que nos hace ser quienes somos. La próxima vez que veas Sirio en el cielo nocturno, y puedes verla casi en cualquier época del año, especialmente en las claras tardes de invierno, piensa en esta asombrosa historia. Piensa en el hecho de que quizás en este mismo momento alguien ahí fuera, a 8 años, luz y medio de distancia, también esté mirando a nuestro sol amarillo y sopesando la posibilidad de vida inteligente en un tercer planeta de esa estrella. O puede que ya nos conozcan. Quizá estén esperando a que seamos lo suficientemente sabios como para establecer un contacto real. Tal vez cada paso que damos hacia el conocimiento del universo, cada manifestación de bondad y amor, cada intento de entendernos unos a otros acerca este momento. Buenas noches, mis queridos oyentes. Que vuestros sueños estén llenos de estrellas y posibilidades asombrosas. Que el mañana les traiga nuevos descubrimientos y nuevas razones para admirar este mundo bello y misterioso en el que tenemos la suerte de vivir. Y recuerden,
cada vez que levantan los ojos al cielo nocturno, están participando en la empresa humana más antigua e importante: la búsqueda de respuestas a las eternas preguntas sobre nuestro lugar en el universo. Hasta la próxima, en la que volveremos a emprender un viaje a través de los maravillosos misterios de nuestro mundo. Cuídate y no olvides mirar las estrellas de vez en cuando.